Listos para empezar este diálogo con Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería en el Ecuador. Fernando, una buena tarde, bienvenido a Camino a Casa. Buenas tardes, Rommel, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero empezar con algo que creo hay que dejarlo claro, y uno puede tener ciertas dudas, pero creo que en el conocimiento tuyo nos puedes ayudar. Hay dos instancias, ya se dio lo del Chocó Andino, la consulta, los resultados están ahí. Hay unos títulos habilitantes entregados, pero un factor que hay que dejar claro es, hay un tipo de consulta previa, libre e informada, y otra es la consulta ambiental. Si nos puedes aclarar esto, por favor. Qué buena pregunta y agradezco que hagas esa pregunta porque creo que es muy ilustrativo para las personas que nos escuchan entender estos conceptos. La consulta popular está claro, es un derecho que los votantes tienen, se vota en un plebiscito, en una consulta que las autoridades electorales llaman, y el resultado es el que se obtiene como una decisión del pueblo, una decisión soberana. Eso no tiene nada que ver con los otros dos temas. Consulta previa, libre e informada. Suena largo, pero así se la debe expresar, porque es una consulta que nuestra Constitución da a los pueblos ancestrales, a los pueblos afroecuatorianos y a los pueblos montubios. Cuando hablamos de pueblos ancestrales pueden ser pueblos indígenas, comunas, grupos indígenas tradicionales que han existido antes de la llegada de los conquistadores a nuestra América. Y eso es una obligación que tiene el Estado de consultar a ellos de acuerdo al 57.7 de la Constitución, y claramente es importante resaltar que solo ese tipo de personas ecuatorianas son las que están sujetas y tienen derecho a esa consulta. A la consulta previa, Libre e informada. Okay. Los mestizos, gente como nosotros, que hemos vivido en una zona, nos hemos movido de Ibarra a Quito y estamos asentados los últimos 30 años en un barrio, no tenemos derecho porque no somos ancestrales y que vivimos bajo principios de ancestrabilidad en esa zona. Okay. Eso es importantísimo entender. Aquí elaborando un poquito más. En 1998 el Ecuador es suscriptor de la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, y la resolución 169, que es aquella que da estos derechos a la consulta previa, libre e informada. En la propia ley establece también en el 57.7 que si las partes, entiéndase estos grupos consultados y el gobierno, no llegan a un acuerdo, no existe, como no existe en ningún otro lugar del mundo, el derecho de veto, de decir este proyecto no va porque no va, porque así dijimos las comunidades. No existe eso. La ley, claramente la Constitución dice, se llegará a una revisión de acuerdo a lo que diga la ley y su reglamento. Y aquí es importantísimo. No hay ley de consulta previa, libre e informada en el Ecuador desde hace 25 años, que debía haberse iniciado el proceso, y pese a que hay dos resoluciones de la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional hace varios años, 2019 la primera y 2021 la segunda, en la que exige que se haga dicha ley orgánica. Okay. Ese vacío gigantesco ha servido de base para que muchos de estas personas que representan a los supuestos grupos indígenas ancestrales vayan a la ley, vayan al sistema judicial, pongan una acción de protección, y así se han parado varios proyectos, entre esos mineros y petroleros. Eso es importantísimo de aclarar. La otra, consulta ambiental. La consulta ambiental es algo que la Corte Constitucional ha establecido en una resolución reciente del año anterior, que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, no ha cumplido con la esencia de la consulta ambiental de acuerdo como establece la Constitución. Y en esa resolución dice, señores, ustedes tienen que revisar todo el esquema de sus consultas ambientales, porque no han servido para nada, con antecedentes de proyectos mineros en zonas, entre comillas, cercanas a zonas de reserva o zonas sensibles. Y se lanza en marzo del año pasado, en marzo de este año 2023, un proceso en el cual lidera el gobierno a través del Ministerio del Ambiente una consulta prelegislativa que es amparada en un decreto ejecutivo que dice, si usted va a sacar una nueva ley que afecta a cualquier actividad,
productiva de este país debe hacer una consulta prelegislativa para llegar a su ley. Hicieron ese proceso de marzo hasta finales de junio. Con eso llegan y emiten un decreto ejecutivo que establece todos los parámetros y directrices para hacer esta consulta ambiental que cumple con los requisitos de la Corte Constitucional, según el Estado. Okay. Qué larguísima respuesta, pero lamentablemente hay que explicar hay que todo ser bien. didácticos, ¿no? Entonces, vive la felicidad la industria productiva de este país de contar con la consulta ambiental amparada bajo un reglamento orgánico ambiental que fue modificado en 10 puntos a través de este decreto ejecutivo. ¿Y por qué es importante la consulta ambiental? Porque es el requisito previo, vital, clave, para que el Ministerio del Ambiente pueda emitir para cualquier sector productivo las licencias ambientales. Las famosas licencias Exacto. ambientales. Entonces, ese mes de vivencia, de éxtasis que vive la industria, se acaba cuando el 31 de julio decide la Corte Constitucional acoger un pedido del famoso señor Leonida Lizas, el señor de la Confenaye, un representante de derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y también de la Fundación Pachamama de la Unidad de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, que le dicen a la Corte Constitucional: solicitamos, señores Corte Constitucional, que se declare inconstitucional ese decreto ejecutivo de la consulta ambiental. Y la Corte Constitucional, después de varias semanas, emite el 31 de julio una resolución en la cual acepta de estas organizaciones el pedido de inconstitucionalidad. Y sorprendentemente, en el numeral 2, decide suspender temporalmente el decreto ejecutivo 754. Con esa suspensión, literalmente paró a todo el país en cuanto a inversiones. Tú recordarás, en una entrevista que estuve aquí, hablábamos que el ministro del Ambiente hizo referencia a 176 proyectos suspendidos. Esto ha progresado, y hace poquísimos días, el 7 de septiembre, la Corte ya invita a las audiencias respectivas, invita a los demandantes, invita al Estado y a aquellos terceros que puedan tener intereses como amigos de la Corte para entrar en una serie de audiencias que arrancan el 18 de septiembre. Pero hasta este momento, hasta este instante, no hay forma de que se emitan licencias ambientales y el país está parado. Y sin licencia ambiental, cualquier actividad productiva está en stand-by, no se puede... Todo está en stand-by. No puede... Okay. Recordarás las declaraciones del ministro del ramo. Hablaba de hospitales, plantas de tratamiento de agua, inversiones agropecuarias, inversiones agroindustriales, proyectos mineros, proyectos de manejo de desechos, proyectos petroleros. Todo está parado. ¿Por qué? Porque no hay justamente esta consulta ambiental estructurada de acuerdo a los propios requerimientos de la Corte. Hago una retrospección. Con todo esto, me salto de la consulta ambiental, me paso a la consulta previa, libre e informada. Con todo esto se puede relacionar de alguna manera la inconformidad de quienes fueron afectados directamente, digo directamente porque están en una proxémica, viven ahí en el ITT o están en esas zonas, y claro, se ven afectados sus trabajos por una parte, porque al final los afectados por esos $1.200 millones, para algunos debatibles, es al presupuesto general del Estado y por ende a todos los ecuatorianos. A ver, yo no le veo la conexión ni de la consulta previa, libre e informada, ni de la consulta ambiental en nada con la consulta popular nacional que se hizo. ¿Por qué? La afectación existiría si hubiese un nuevo proyecto o un nuevo desarrollo que se vaya a hacer. Supongamos que dentro del bloque 43, hacia el lado norte, donde son territorios ancestrales quichuas, se encuentra un nuevo potencial reservorio, un nuevo potencial campo. Para desarrollar ese nuevo campo van a necesitar la licencia ambiental. Ahí automáticamente el Estado tiene dos obligaciones. Primero, la consulta previa, libre e informada, porque sí son pueblos ancestrales. Correcto, que ellos digan sí, aprobamos. No, ellos dicen, ellos tienen el derecho a estar informados, a hacer todas las preguntas, poner todas las preocupaciones sobre la mesa y de buscar y entender los pros y los contras y los beneficios o maleficios que les puede traer el proyecto.
pero no tiene la comunidad quichua, en este caso, el derecho de decir no hace el proyecto. Claro, no tiene veto, ¿no? No tiene veto. Entonces, es la primera consulta que se tiene que hacer. Y después vendría cuando ya, supongamos, Petroecuador va a desarrollar ese campo, tiene que hacer los estudios de impacto ambiental, plan de manejo ambiental y social, todos los análisis del caso, para solicitar la licencia ambiental. Entonces, es ahí justo cuando Petroecuador tendría que con sus consultores presentar a las comunidades en 3 instancias que establece este decreto que ahorita está en discusión y está suspendido, para hacer la consulta ambiental respectiva y las comunidades ahí sí poner sobre la mesa nuevamente sus preocupaciones, intereses, beneficios, compensaciones, necesidades que el plan debe incluir, y con eso, una vez que en la tercera fase estén las partes de acuerdo, se procede a emitir la licencia ambiental futura. Ahora, ¿te das cuenta? Ahora, solo de escuchar ese trámite que tiene que hacer Años. tomará años por una parte. Por otra parte, cumplir estos requisitos para inversionistas, por ejemplo, en el ámbito minero, ¿es atrayente o es, No, a ver, ¿sabe qué? No es nada de qué preocuparse, Rolmen. En eso te pongo sobre la mesa que esto pasa en todos los lugares del mundo. Ok. Es decir, si una empresa minera de primer orden quiere hacer las cosas en Chile, en Colombia, en Ecuador o en África, va a pasar por los mismos procesos. El marco regulatorio ecuatoriano es fuerte, es exigente en los temas ambientales y sociales por la misma naturaleza que nos envuelve. Tenemos comunidades indígenas ancestrales, tenemos zonas extremadamente sensibles ambientalmente hablando, y tenemos una historia de ser pueblos muy difíciles de hacer negocios y manejarse. Pero independiente de eso, las empresas mineras, petroleras o inversionistas saben que hay que cumplir con la ley. Claro. Entonces eso no es algo que espanta la inversión extranjera. Lo que espanta la inversión extranjera es coger de la noche a la mañana y dar pésimos ejemplos, como la consulta del ITT, en donde se manipuló un concepto de destruir un parque nacional de 1.022.000 hectáreas, con una afectación puntual de menos de 80 hectáreas, y dar un mensaje comunicacional impactante. Vamos a matar el agua, vamos a matar las aves, vamos a destruir el entorno, vamos a acabar la biodiversidad. Se acaba la vida, cuando se ha venido trabajando en ese parque por más de 30 años y nada de eso ha pasado. Entonces, ese mensaje en el cual logran parar una actividad a la mayor empresa petrolera del Ecuador, de la noche a la mañana, dejando de lado que fue la propia Asamblea en el 2013, que de acuerdo a la Constitución y por pedida expresa del presidente, nos guste o no, presidente de turno, cumplió con lo que establece la Constitución, y la Asamblea le declaró de interés nacional desarrollar el campo ITT. Y eso quedó en la historia, que creo que es errado, equivocado, cuando se lanza un grupo de personas la idea de salvar este pedacito del Yasuní, pero que lo vendimos como que acabábamos con todo el Yasuní. Y pasó eso. Entonces, eso genera inseguridad jurídica. Ver que al grande le puedes hacer, imagínate una inversión pequeña. Ahora, con este antecedente, dado en urnas, con todo, aciertos, desaciertos, pues ya empieza a verse esto. Me refiero, ustedes que están conociendo de este ámbito productivo, pues hay ya, no sé si multinacionales o empresas importantes que dicen, no, al Ecuador ya con este antecedente creo que no voy a poner la plata. Un escenario, la otra, ¿se están yendo? Es una triste realidad. Yo creo que estas personas que se sienten felices con la medalla que se acaban de poner en el pecho deben darse cuenta que el impacto socioeconómico que se nos viene es fortísimo. Te doy ejemplos. En el sector petrolero ya no existen aquí ni una sola multinacional de las grandes, de las máximas 10 del mundo. Hace años que se fueron. Precisamente por temas de inseguridad jurídica. Precisamente porque se cambiaron sus contratos, precisamente porque llegó un presidente y su equipo y dijeron, este tipo de contrato no va porque no va, vámonos para otro contrato. Y ahora en la minería está pasando eso. Hoy en la mañana daba una entrevista y me preguntaba el periodista, ¿qué sabe usted de Grupo México? Grupo México, para que la audiencia nos entienda, es el mayor productor de plata del mundo y una de las grandes mineras del mundo, está entre las 5 o 6 más grandes del mundo. El grupo dueño principal se llama Southern Copper. Southern Copper tenía un proyecto en el Ecuador, invirtieron decenas de millones de dólares. Y hace pocas semanas, hace un par de meses, tomaron la decisión de irse del Ecuador en función de su estudio de factibilidad
Para eso son los estudios de factibilidad. Hago exploración, verifico, veo si las condiciones del proyecto, construir el proyecto es factible, es rentable o no. Y dentro de esos factores se considera también el factor político, el factor país, el factor riesgo país. Seguridad jurídica, ¿no? Y estoy seguro que en esa ecuación pusieron todas las cosas que se estaban viendo de un Ecuador triple I, inestable políticamente, inseguro en todo sentido jurídicamente, y una incertidumbre total que vivimos todos los días. Y tomar la decisión de irse. En efecto, se fue del país. Y eso, en uno de mis tweets yo puse, es una lástima que el Ecuador haya perdido un inversionista minero de ese calibre. A esta le ha seguido otra empresa australiana, cerrando las oficinas ya. Todos los proyectos que venían explorándose del 17, 18, 19, que es una de las 10 empresas más grandes del mundo, también se ha ido del Ecuador. Entonces, sí hay impacto, sí hay consecuencias. Y no es solo caer en el discurso político. No hay mayor impacto, son 200 millones, son 100 millones, son 1.000 millones. No, yo sí lo recupero, yo como candidato, para mí no me preocupa. No puedes manejarte en eso cuando ya ves resultados concretos como estos. Con todo esto, ¿existe una posibilidad, existe un campo de poder revertir y decir, mire, ya, está lo del ITT, lo del Chocó, la consulta, sigue, pero de aquí en adelante, ¿qué posibilidad hay de que vengan quienes traen el dinero, quienes traen esas inversiones nuevamente al país, o eso está lejano ya? A ver, no puedo saber el futuro ni lo puedo predecir, pero sí creo que puedo hacer un análisis un poco crudo al respecto. Yo, si fuera inversionista en el Ecuador en estas condiciones, a no ser que tenga cientos de millones ya invertidos, empacaría y me iría del Ecuador. Okay. Hay dos empresas... ¿Cruda realidad? Sí, real. Hay dos empresas que tienen demasiado dinero y han invertido ahí, estaban en el proceso de la consulta ambiental en el tema minero, usemos el tema minero para no salirnos mucho del área. Y ellos están a la espera de ver qué pasa con esta inconstitucionalidad declarada de este decreto ejecutivo. Estaban en pleno proceso de consulta ambiental. Y se utilizaron de argumento por Leonidas Issa y asociados de que justo en esos procesos de consulta ambiental había habido vicios de violencia y abusos de ellos, porque a lo que les abusaron fueron a los policías y a las autoridades del Ministerio de Ambiente que estaban cumpliendo con su obligación de la ley. Y estos dos proyectos esperarán a ver esta resolución. Políticamente, la incertidumbre política, esperarán a ver quién gana. Cualquiera de los dos candidatos por lo menos ha sido sincero en decir que en la minería legal, estructurada y que cumple con los requisitos de ley, sí le ven una esperanza de apoyo y crecimiento económico. Los dos han coincidido en eso. Entonces, por lo menos va a haber ese respaldo. En minería los tiempos son largos. Supongamos que tienen todo el respaldo y en diciembre sale todo bien y comienza la construcción. La una mina necesita 1 año y medio y la otra necesita 3 años para construirse. Es decir, estamos hablando que la una mina podría comenzar a producir, generar réditos directos para el Estado. Generar empleo ya generan desde el primer minuto, entre 3 y 5 mil empleos directos para la construcción, cada una. Y veríamos los resultados con suerte en el año 2026 y la otra en el año 2028. Esas empresas seguirán aquí esperando a ver qué pasa y esa triple inseguridad se elimina y comienzan ellos a dar réditos. Hay otro factor volátil que sería el 2025, esas elecciones, ¿no? Claro, indiscutible. Eso es parte de la incertidumbre política, de la inestabilidad política que vivimos. Tú le habrás escuchado a los dos candidatos, la una habla con una certeza absoluta que han ganado y que van a estar ahí 40 años, y el otro por lo menos tiene la humildad, en un momento de humildad, de decir lo bien que se haga en los próximos 18 meses nos permitiría continuar. Porque están claros. Llegar y gobernar por 1 año y medio en un entorno de oposición de asamblea va a ser el mismo reto que enfrentó este presidente. Saliente. Y lograr cambios sustanciales le veo muy duro y muy difícil, pero si logran tener cierta continuidad en sectores estratégicos, va a permitir por lo menos encaminarse al 25 de una manera más sólida. ¿Tú crees, Fernando, con tu experiencia como viceministro, una cosa es proponer cosas como candidato, pero el rato que llegas, regresas a ver la caja donde está la plata, dices, no alcanza, ¿qué hacemos? Todo dice, hay que traer inversión extranjera, hay que traer, y bueno, dolarizados desde luego, sostener esa dolarización que creo que nos gusta a todos, pero al observar estas condiciones,
Una cosa es hacer propuestas como candidato y otra cosa es cuando ya está sentado en Carondelet, en el sillón presidencial y dice, ahora sí tengo que tomar decisiones. No nos alcanza la plata. Lo más duro para un candidato es entender que tiene limitaciones más allá del poder y del prestigio de tener el poder en sus manos, al ser embestido como presidente, lo máximo. Después tienes un ministro y después tienes sus viceministros. Si tú no tienes un equipo estructurado que no venga a robar, un equipo estructurado que venga a sudar la camiseta por el país y saber que le va a costar y le va a costar caro en lo personal, familiar y económico, estás fracasado. Porque definitivamente estas posiciones no están hechas para servir a los que vienen a servirse del Estado y de su poder. Están hechas para dar resultados. Personas como yo que salgan y nadie después de 2 años puede decirte has robado $1 y nadie puede increparte el abuso del poder. Eso es lo más difícil para mí. Y segundo, cuando llegas te vas a encontrar con una realidad que el presidente Lasso se encontró, que es aquella que ciertos niveles son fijos en la burocracia, niveles 3, 4, 5, inamovibles, intocables. No es que yo llego y soy súper empresario y voy a sacar a todos los que no rinden y no son comprometidos. Existe una base. Veamos cómo la burocracia creció en los 10 años del correísmo. Y esa es la base sólida de la votación. Quienes están adentro son inamovibles, intocables. El Estado no tiene capacidad económica para coger y remover personas que tienen nombramiento. Imposible. Y eso es la gran crítica que han hecho tanto a Moreno cuanto a Lasso, que por qué no se han deshecho de los correístas o de las personas que están ahí. Porque es imposible, señores. ¿Cuántos decenas de millones de dólares necesitarían para eso? Y estoy seguro que cuando van a la justicia, me pasó a mí con 2 funcionarios que yo saqué. Pocos meses después, 1 año después, el Ministerio del Trabajo, basado en las leyes arcaicas que tenemos, les devuelven el puesto. Entonces, esas son 2 realidades. Encontrar las personas claves que vengan a servir como podría tener la buena intención el candidato a presidente o la candidata a presidente. Y segundo, saber que tienen una base adentro que no es removible, que no es fácil de cambiar y que muchos de ellos tienen agenda propia. Y eso les ha pasado a los 2 gobiernos últimos. Es decir, el panorama no es muy optimista de momento para este año, 6 meses que tenga el nuevo gobierno, por tiempo. No estoy poniendo el factor económico, que es otro Los 18 meses nivelador. que tiene el gobierno son llenos de retos. Okay. Y yo sí hago un llamado a recapacitar con respecto a la pérdida de $1.200 millones año, solo con dejar de producir 58,000 barriles en un campo. Seremos los únicos en el mundo, Rommel, que hemos decidido tener un recurso rico, con altísima demanda mundial, que hoy día nos pagan $84 por cada barril producido. Y nos damos el lujo de decir, vamos a dejar 58,000 abandonados ahí. Ya vimos la reacción del presidente exacto hace una semana. Hace una semana exacta, ¿qué hizo el presidente? Y en una declaración pública que di a otro medio, yo decía, cuanto más esté informado y entienda mejor la coyuntura del resultado de la consulta popular, el presidente ha tomado una decisión lógica en la que dice, a mí me quedan 90 días. 58,000 barriles multiplicado por 80 promedio, por 90 días son 480 millones. No me puedo dar el lujo de votar eso ahí. No me puedo dejar el lujo de dejar de producir. Además, volviendo al tema de las licencias ambientales, los permisos y todo. Tú cuando vas a abandonar un proyecto de estos que es innovador en todo sentido en el mundo, necesitas una empresa especializada para que haga el proceso de desmontaje. Claro. Empresas especializadas en trabajar pozo abajo, es decir, desde la válvula que ves en la superficie hacia abajo, hay que cerrar esos pozos, matar esos pozos, cementar esos pozos, para evitar que tarde o temprano eso fluya. Después de 10, 15, 20 años, hay una fuga interna y haces una pequeña piscinita de crudo en la superficie, en pleno Yasuní, que es lo que tanto querían proteger. ¿Cómo haces todo eso? Con contratistas. Y antes de invitar a los contratistas, tienes que tú sacar un plan estructurado y alguien, supongo que el Ministerio del Ambiente tendrá que aprobar ese plan. Y solo el proceso de sacar esas a una licitación en el sector público, todo mundo en el sector público debe saber, la audiencia, está sujeto a responsabilidades de toda índole, hasta económicas con la Contraloría.
Claro. Tiene que sacar una licitación. Se ha demostrado que una licitación en estos procesos no puede tomar menos de un año. Entonces el presidente... La licitación. Claro, hasta que tú tengas... Ya se vence el plazo que dio la Corte. Correcto. Esa es la realidad. Por eso digo que el presidente sale y dice públicamente es inaplicable y no vamos a poder hacer nada. Porque en 90 días que le queda, en realidad no puede hacer nada. Y toma una decisión de no pasar a la historia como el que mató un campo petrolero en respuesta a una consulta popular en un tiempo récord casi imposible y deja el problemita para el próximo gobierno. Así de sencillo es la cosa. Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a Fernando Benalcázar, director del Organismo Latinoamericano de Minería en el Ecuador. Gracias por haber estado aquí en Camino a Casa por Única 94.5, Fernando. Muchas gracias, Rommel, y siempre a las órdenes. Gracias.